Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile. Bueno, los quiero invitar a cada uno de ustedes para que participen en mi canal y se suscriban en Coleccionista de Biblias, en donde vamos a aprender en conjunto acerca de todas las traducciones de la Biblia que existen en el mundo católico. Te invito y acuérdate de darle a la campanilla, también invitar a tus amigos para que muchas personas puedan conectarse y saber del maravilloso mundo de las Biblias católicas, ya que es un mundo desconocido por algunos y tenemos que evangelizar de una u otra forma. Chao, chao, que estén muy bien. En esta oportunidad, hermanos, vamos a realizar las 7 diferencias que existen entre una Biblia que pertenece a nuestra amada Iglesia Católica y la Biblia Pechita, que es utilizada por los protestantes tanto en España como en América Latina. Vamos a ver en qué consiste esta Biblia Pechita para que usted no la confunda y no crea que es una Biblia católica. Bien, entonces vamos a comenzar explicando, hermanos, en qué consiste y qué es la Biblia Pechita. Bien, como ustedes pueden ver aquí dice Biblia Pechita, traducción de los antiguos manuscritos arameos, publicada por la editorial protestante Holman. Bien, entonces aquí podemos ver la Biblia Pechita en español, de editorial Holman. Entonces, hermanos, vamos a explicar qué es la Biblia Pechita. Primero, la palabra Pechita, como ustedes la pueden ver aquí, proviene del siriaco, que es una especie de arameo tardío. Bien, una especie de arameo tardío. Y esta es una versión de la Biblia en siriaco. Bien, el siriaco es un dialecto, como ya les dije, del arameo tardío. Pechita significa versión simple, común, popular o íntegra. Eso significa entonces el nombre Pechita. Entonces significa versión simple, común, popular o íntegra. Bien, hermanos, ese nombre fue aplicado por Moshe Bar Kefa en el siglo IX después de Cristo. Hasta ese periodo, hasta el siglo IX después de Cristo, aún no se le conocía como la Biblia Pechita. Bien, el Antiguo Testamento de esta Biblia fue traducido desde el hebreo. Acá tenemos la Biblia hebrea, hermanos, desde el hebreo, como ustedes lo pueden contemplar aquí. Desde el hebreo fue traducido al siriaco o arameo tardío. Bien, entonces todo lo que nosotros conocemos aquí como el Antiguo Testamento fue traducido desde el hebreo al siriaco o arameo tardío. Bien, también es probable que esa traducción desde el hebreo hasta el arameo tardío se haya realizado en el siglo II después de Cristo. En el siglo II después de Cristo, aproximadamente en el año 198 después de Cristo. También podemos decir que esta obra, la Pechita, es la más antigua en la literatura siriaca del arameo tardío. Con relación al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento se tradujo desde el griego. Acá está, hermano, se tradujo desde el griego, bien, al arameo. Entonces aquí ustedes pueden ver el idioma griego y desde el griego se tradujo al arameo, dando origen así a la Pechita. Bien, hermanos. Otra cosa que es importante poder destacar, que
los libros deuterocanónicos son parte de la Pechita original, pero que no aparecen acá. Y lo vamos a ver más adelante cuando veamos las 7 diferencias. Entonces, la Pechita original sí tiene los libros deuterocanónicos que fueron sacados desde la Septuaginta. Bien, entonces desde la Septuaginta se sacaron también los libros deuterocanónicos. Bien, hermanos, pero esta Pechita, como es de origen protestante, no los posee. Bien, podemos decir que la Biblia Pechita se tradujo en la región de Edesa, allá en el cercano Oriente, y la usaban y la usan hasta la actualidad las iglesias cristianas de origen sirio. Bien, entonces la Biblia Pechita, desde el siglo V después de Cristo, ya es una versión completa. Es una versión completa de la Biblia. Bien, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, que sí tenía los libros deuterocanónicos, pero que en esta versión, que es publicada por Editorial Holman, no aparecen, hermanos. Bien, en el año 2007 fue publicada por esa editorial que yo le estoy diciendo, y en el 2017 se sacó la segunda edición, que es esta. Bien, entonces, luego de hacer esta pequeña introducción, vamos a realizar las 7 diferencias que existen entre una Biblia Pechita de origen protestante y una Biblia católica. Diferencia número 1. Nuestra Biblia católica, hermanos, posee 73 libros. Eso es algo básico que debemos saber. Y acá podemos ver en el índice que toda Biblia católica tiene 73 libros. Bien, acá podemos ver en el Antiguo Testamento tiene 46 libros y en el Nuevo Testamento tiene 27. Bien, entonces la Biblia católica tiene 73 libros en total. La Biblia Pechita, como es editada en esta ocasión por una editorial protestante, si nosotros vemos su índice, vamos a buscar aquí el índice, usted se va a dar cuenta que solamente posee 39 libros en el Antiguo Testamento. Bien, esta Pechita tiene solamente 39 libros en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento tiene los 27. Ahí coincidimos entre Biblias protestantes y Biblias católicas, que tenemos los 27 libros. Pero la diferencia está, por lo menos aquí, que en esta versión protestante de la Pechita tiene solamente 39 en vez de 46. Recordemos que la Biblia Pechita original sí contaba con los 46 libros del Antiguo Testamento, ya que se basaron para hacer esa Biblia, por lo menos la del Antiguo Testamento, desde la Septuaginta, que es esta que tengo aquí. Bien, hermanos, entonces esa es la primera diferencia. La primera diferencia, 73 libros, 66 libros. Segunda diferencia es que la Biblia católica tiene 7 libros en el Antiguo Testamento. Bien, y estos textos son los denominados deuterocanónicos, que significan libros del segundo canon, los libros del segundo canon. Entonces, esa es la segunda diferencia, porque si vemos el índice, lo vamos a ver nuevamente, hermanos, si buscamos el índice, aquí vamos a ver libros que se encuentran incluidos en los libros deuterocanónicos. Ahí usted puede ver el libro de Judith, aquí, Judith, ¿cierto? Primera de Macabeos, segunda de Macabeos. Acá podemos buscar el libro de Sabiduría, lo puede ver allí, ¿cierto? Libro de Baruch, etcétera. Entonces aquí sí tenemos los libros deuterocanónicos o del segundo canon que están incluidos en la Biblia Septuaginta. Si nosotros buscamos aquí en la Biblia Septuaginta, por ejemplo, miren, hermanos, aquí está el libro de Tobías. El libro de Tobías, el mismo que mencionamos anteriormente. También está, si seguimos avanzando, está el libro de Macabeos. Miren, hermanos, ahí está en griego. Aquí lo podemos ver, el libro de Macabeos. Entonces, la Septuaginta sí contiene los libros deuterocanónicos que posee nuestra Biblia católica. La Biblia Pechita
no tiene los libros deuterocanónicos, por lo menos esta edición protestante. Si usted busca aquí, en este índice de esta Biblia editorial Holman, no tiene los libros de Tobías, no tiene el libro de Judith, no tiene el Primera y Segunda Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico ni Baruch. No están esos libros en esta Biblia. Pero recuerde que el original sí los tenía. Sí los tiene, perdón. No sí los tenía. Por lo menos esta edición no. Si usted viajara a la zona de Siria, en la zona de Siria, allí la Biblia Pechita original sí contiene los libros deuterocanónicos porque se sacaron, se tradujeron desde el griego, bien, hasta el arameo tardío o siriaco, se tradujeron para tenerlos en la Pechita. Bien, hermanos, esa es la diferencia entonces número 2. Esta tiene los libros deuterocanónicos y esta no los posee por ser una versión protestante. Tercera diferencia que vamos a encontrar acá es que en esta Biblia Pechita, usted no va a encontrar el libro de Judith. No está el libro de Judith por ningún lado. Y en la Biblia católica, el libro de Judith o Judith sí se encuentra. Como usted lo puede ver acá. Este es el libro de Judith. ¿Y por qué razón decimos eso? Porque es un libro que destaca el valor de una mujer hebrea, una mujer judía, defendiendo a su pueblo. Que es una historia bastante importante, pero que aquí no se considera. Bien, esa entonces es la tercera diferencia en donde la Biblia católica tiene el libro de Judith y la Biblia Pechita no lo posee. Cuarta diferencia, toda Biblia católica debe tener una autorización. Esto lo deben saber todos ustedes, hermanos, de nuestra amada Iglesia Católica, que las Biblias católicas tienen que tener una autorización. Nikhil Ofstan, ahí se ve Reverend Juan Chapa, del 2007, esta Biblia de Navarra, y el imprimatur Reverendo John Canary, si ustedes se dan cuenta acá, del 2007 también. Entonces tenemos una aprobación de una autorización por parte de la Iglesia de que esta Biblia está libre de error y que puede imprimirse. Eso significa nil obstat. Y toda Biblia católica debe tenerlo. O por último, debe decir que es aprobada por alguna conferencia episcopal que pertenezca a la Iglesia. La Biblia Pechita, por lo menos esta edición, es producida por una editorial protestante que es la editorial Holman. Bien. Y que tiene muchas Biblias. Ellos publican muchas Biblias. Bien, entonces acá no tienen ni lo obstan imprimatur, obviamente, porque es una Biblia protestante, y la Biblia católica debe tener el nihil obstant o la aprobación de una conferencia episcopal. Entonces esa es la cuarta diferencia. La cuarta diferencia. Ahora, la quinta diferencia es que en las Biblias católicas el nombre divino que se utiliza es Yahvé o el Señor. Es Yahvé o el Señor. En esta Biblia de Navarra aparece el nombre Señor, siguiendo la antigua tradición cristiana. En la Septuaginta se traduce se traduce a Dios como Kyrios, que significa el Señor. Entonces, siguiendo esa costumbre, aquí dice el Señor. Si buscamos en Génesis 2:4, acá dice así: estos fueron los orígenes del cielo y la tierra al ser creados, cuando el Señor Dios hizo tierra y cielo. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces aquí hablamos de el Señor. Pero también la Biblia católica, por ejemplo, como la Biblia de Jerusalén, dice el nombre Yahvé. Si nosotros buscamos aquí en la Biblia Pechita, en Génesis 2:4, por lo menos este editorial de Holman, se traduce el nombre Yahvé. Aquí no habla de Jehová. No habla de Jehová. Entonces aquí lo vamos a ver. Génesis 2:4 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día en que Yahvé Dios hizo los cielos y la tierra. Yahweh Dios. ¿Cierto, hermanos?
Pero acá debemos ver una diferencia, porque usted me puede decir, pero dice Yahvé, como lo dice la Biblia de Jerusalén. Sí, eso es verdad. Pero el punto está de que esta Biblia, como usted lo puede ver acá, esta Biblia también utiliza el nombre Yahweh en el Nuevo Testamento. Mire aquí. Estamos en Mateo, libro de Mateo 1, versículo 22. Mire lo que dice. Todo esto sucedió para que tuviera cumplimiento lo que había hablado Yahweh mediante el profeta. Aquí también aparece el nombre Yahweh, y si usted sigue avanzando, el nombre Yahweh aparece en varias partes del Nuevo Testamento. Y nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento no aparece el nombre divino. ¿Bien? No aparece el nombre divino. Vamos a ver qué es lo que dice a pie de página. Lo cerré acá, pero veamos rápidamente qué es lo que dice a pie de página con relación a ese dato. Vamos a buscar aquí y dice lo siguiente. A ver, hermanos, dice lo siguiente. Que me cuesta abrirlo un poquito. Acá. Dice así. A ver. Acá. 1:20 dice. Arameo. Marya. Apócope de Mar Yahweh o Señor Yahweh. En el texto pechita es representativo del tetragramatón. Entonces aquí dice que en el texto pechita, en vez de decir Yahvé, dice Marya, que es un apócope de Mar Yahweh o Señor Yahweh. Bien, hermanos. Entonces por esa razón aquí lo utiliza como Yahweh, pero en el siriaco o en la Biblia pechita original dice Marya, que es un apócope que significa Señor Yahweh. Bien, entonces ahí está la explicación de esta pechita. Entonces la diferencia está que en la Biblia católica se utiliza el nombre Señor o Yahvé, bien, y Señor se utiliza tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero se utiliza la traducción Yahweh o Yahvé, se utiliza solamente en el Antiguo Testamento. En cambio, la Biblia pechita se utiliza tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero sabemos que eso es erróneo porque en el Nuevo Testamento en griego, no aparece el nombre divino. Bien, no está el nombre divino como lo pretenden señalar en esta Biblia. Bien, entonces no aparece en Mateo 1:18. Aquí si buscamos Mateo 1:18, en griego, no aparece el nombre Yahvé. Entonces ahí tenemos el 1:18 y si ustedes observan bien, no aparece ninguna explicación que diga que allí aparece el nombre Yahweh. Bien, porque se traducía como Señor, Kyrios. Bien, ahora vamos a ver la siguiente diferencia, que es la número 6. Sexta diferencia. Es la siguiente, que las Biblias católicas deben tener a pie de página comentarios para poder explicar los textos bíblicos. Entonces aquí usted puede ver que hay comentarios a pie de página para poder entender los principales textos de las Sagradas Escrituras. ¿Se fijan, hermanos? Entonces hay una explicación y por lo menos en esta Biblia de Navarra, las explicaciones son desde el punto de vista de la tradición apostólica y del magisterio de la Iglesia. Bien, ahí aparecen muchos comentarios. En cambio, la Biblia pechita carece de comentarios. Ustedes se dan cuenta, miren, hermanos, buscamos, no hay comentarios a pie de página y si los hay, son muy breves, como usted lo puede ver, y son muy escasos. Son escasos. Son más referencias que comentarios a pie de página, porque recordemos que como buenos católicos no creemos en la libre interpretación de la Biblia, porque esa es una doctrina protestante que viene de los tiempos de Martín Lutero. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios,
pero recordemos que también está la tradición apostólica, que es la enseñanza que viene del tiempo de la iglesia primitiva y que se transmitió hasta nuestros días, más el magisterio de la iglesia. Bien, hermanos, en cambio, en la Biblia protestante recordemos que está el error de que cualquier persona la puede interpretar a su manera, y por esa razón existen miles de iglesias o denominaciones protestantes, cosa que no ocurre con nuestra iglesia católica. La iglesia católica es una, y debido a la libre interpretación de la Biblia, ellos tienen muchas denominaciones, iglesias y sectas protestantes. Bien, y la última diferencia que podemos ver es en algunos textos clásicos. Por ejemplo, si nosotros buscamos en nuestra Biblia católica en Mateo 16, 18, Mateo 16, 18, lo traduce de la siguiente forma. Vamos a ver aquí. Entonces dice, en el 18, nuestro Señor Jesucristo le dice a San Pedro: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, si nosotros vemos acá en el comentario, dice lo siguiente: la iglesia siempre ha entendido que este don a Pedro se transmite también a sus sucesores en la sede episcopal de Roma. En la doctrina del primado del Papa, que junto con la infalibilidad, cuando habla de ex cátedra en materia de fe o costumbres, fue definida como dogma en el Concilio Vaticano I, Pastor Aeternus. El obispo de la Iglesia romana, en quien permanece la función que el Señor encomendó singularmente a Pedro, primero entre los apóstoles, y que había de transmitirse a sus sucesores, es cabeza del colegio de los obispos, vicario de Cristo y pastor de la Iglesia universal en la tierra, la cual por tanto tiene en virtud de su función potestad ordinaria, que es suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia, y que puede siempre ejercer libremente. Entonces, de aquí se ve que desde los tiempos de la Iglesia primitiva ha existido la sucesión apostólica. Bien, en cambio la Biblia Pechita, como tiene la traducción al español una influencia protestante en este caso, vemos lo siguiente. Dice: yo te digo también que tú eres Cefas, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Seol no la vencerán. Bien, entonces si ustedes se dan cuenta, aquí no habla que se va a edificar sobre la piedra, porque aquí sabemos que nuestro Señor Jesucristo es un juego de palabras. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cierto? Él era la piedra por la cual el Señor iba a edificar su iglesia. ¿Y cómo podemos comprobar esto? Porque Pedro, dentro de los 4 evangelios, es el apóstol más mencionado y fue el jefe de la iglesia. Y por esa razón el Señor le encomendó: Pedro, encárgate de cuidar a mis ovejas. Y se lo pidió 3 veces, de la misma forma como las 3 veces que lo negó el apóstol Pedro. De las mismas 3 formas, el Señor lo perdonó y le encomendó que cuidara y pastoreara a sus ovejas, cosa que ahora hacen sus sucesores, es decir, el Papa. Bien, entonces, si nosotros vemos acá, no aparece una explicación con relación a este tema. Bien, entonces ahí tenemos un ejemplo de que algunos textos están influenciados obviamente por la doctrina de nuestros hermanos separados, por lo menos en esta traducción de la Biblia Pechita. Bien, hermanos, con esto terminamos las 7 diferencias entre una Biblia católica, en este caso la Biblia de Navarra, publicada por EUNSA, una editorial española, y la Biblia Pechita, publicada por editorial Holman. Espero que te haya parecido bastante interesante este video para que puedas diferenciar entre una Biblia católica y una Biblia, en este caso protestante, que aquí utilizó la Biblia Pechita, que en la original sí contenía los libros deuterocanónicos. Bien, hermanos, recuerda suscribirte en mi canal, Coleccionista de Biblias, para que así muchas más personas puedan conocer la diversidad de traducciones que existe en el mundo católico. Y de la misma forma trata de invitar a más personas
para que puedan conocer esta riqueza cultural que tenemos, porque recordemos que nuestro Señor dijo: cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará, como lo cantamos en la iglesia. Y tenemos que preservar nuestra hermosa escritura, ya que por medio de ella la palabra de Jesucristo aún se encuentra entre nosotros, tratando de enseñar a aquellas personas que se encuentran alejadas de su iglesia. Bien, hermanos, me despido. Nos vemos en el próximo video si Dios así lo quiere, y esperamos que Santa María siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros ante nuestro Señor. Chao, que estén todos ustedes muy bien.